Darío Ángeles, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey, a quien agradezco estos minutos aquí en Mega Noticias TVC. Gracias, Darío. Gracias, Darío. Alejandro, gracias. Oye, a ver, para el ciudadano que nos está viendo, el ciudadano de a pie, ¿qué desventajas tiene el hecho de que tengamos un gran número de adjudicaciones directas? Y mira, a grandes rasgos son tres cosas. Primero, que la información a la que nos dan acceso es mucho mejor, mucho menor. En adjudicaciones directas no nos llega información sobre de qué forma se está contratando, cuáles son los beneficios, suelen ser mucho más opacos. En segundo lugar, yo diría que deja fuera del juego, por llamarle de alguna forma, a otros actores que podrían venderle al gobierno. Al final del día, la licitación pública es un medio de distribuir bienes públicos, porque es una forma de contratar que se paga con el presupuesto público, y lo que permite también es que participemos varios en la venta al gobierno. Es una forma de democratizar fondos públicos. Por último, también las licitaciones públicas en oposición a las adjudicaciones es que permiten mucho más control de la información. El proceso es abierto, se publican las bases, cómo se va a participar, qué promueven todos los que entran, y entonces hay mucho más información. Eso permite que haya menos rasgos o menos oportunidades para la opacidad y para la corrupción, finalmente. Se lo preguntaba porque justo una de las cosas que señalaba Irma Eréndira Sandoval, la secretaria de la Función Pública, durante su comparecencia con los diputados, era de que pues con estas adjudicaciones se ha tenido ahorros considerables para el gobierno. Hablaba de 19,000 millones de pesos. Sin embargo, uno se pregunta, a ver, la eficacia de este tipo de gastos, ¿es tan buena, es tan amplia como lo señalan los funcionarios? ¿O estamos ante una línea delgada que abre la puerta a la discrecionalidad? No, al final del día es una línea muy delgada, porque no sabemos con base en qué criterios se elige a la gente a la que se le compran, para empezar. Entonces, desde ahí no se sabe realmente el criterio elegido, y luego, a reserva de revisar esta información que se ha empezado a proveer, porque sí, inclusive alguna ONG por ahí ha señalado que el monto de lo gastado ha sido menor este año, al menos frente a otros años en comparación. La verdad es que habría que ver la calidad de la información de lo que se está comparando, porque no basta nada más hacer la comparación frente a frente, sino ver que en efecto se esté comparando lo mismo. Por darte un ejemplo, había contratos anteriores que incluían la red de distribución para un bien. Entonces, el contrato sí era más caro, pero incluía algo que en este año al menos no se está incluyendo. Entonces, si tú comparas el gasto, obviamente va a ser menor, pero estás dejando de fuera una parte importante, que es el costo de la entrega. Entonces, por eso hay que ver si en efecto estos números sí corresponden a comparaciones reales y en efecto representan un menor gasto en términos reales. Darío, ¿qué tan preparadas, capacitadas están nuestras instituciones para castigar estos actos de corrupción? Porque si bien una de las banderas del gobierno fue acabar con esta práctica, en los hechos vemos que no es así, y esto por supuesto alerta a los ciudadanos en el sentido de no importa si pasa en una administración, no importa si pasa en otra administración, al final del día no se castiga. Alejandro, es una pregunta muy compleja. A ver, hay áreas para llegar a sancionar irregularidades. Y aquí lo primero que pondría es que no necesariamente todas las irregularidades son un tema de corrupción. Sí es muy probable, y esto se señala mucho desde órganos internacionales y órganos del país, que las adjudicaciones directas facilitan la corrupción. No necesariamente implican. Para esas cosas, irregularidades en contratación, tenemos órganos en todas las dependencias y entidades, son los famosos, se llaman órganos internos de control. Y al menos a nivel gobierno federal hay órganos internos de control en todas las dependencias y entidades del país.
¿Qué pasa con las capacidades para sancionar estas cosas? Los estudios que existen de sanciones administrativas, es decir, qué tanto se sanciona a servidores públicos o ese tipo de cosas, indican que la estadística es baja. O sea, estaríamos hablando de un porcentaje de impunidad del 80%, 84%, dependiendo de dónde se mida. Si se mide ya incluyendo la gente que con posterioridad a una sanción controvierte la misma en juicio y concluye con una sanción, con una sentencia que revoca eso, el porcentaje de impunidad en el país a nivel federal disminuye aproximadamente al 92%, bueno, aumenta más bien. Es decir, la posibilidad de que se sancionen faltas administrativas a nivel federal, última estadística que conozco, es 92% o solo 8 de cada 100 casos se sancionan. Es baja, y sí, la verdad es que termina siendo una forma de incentivar conductas indebidas. Y para detectar que algo no está bien, platicábamos con algunos especialistas también en el caso de que empresas fachadas se crean nada más para ciertos contratos y cuando uno revisa, pues no tienen experiencia, no tienen una trayectoria para cumplir con ciertos servicios y sin embargo se les adjudican estos grandes proyectos por parte del gobierno. Para detectar estas empresas, ¿están capacitadas nuestras autoridades o estas fallas? En principio no, es un trámite que requiere mucho ser humano, o sea, es decir, en principio la aprobación de estas empresas para venderle al gobierno es solamente sobre la revisión documental, es decir, cuando una empresa va a venderle al Estado, le piden copia de acta constitutiva, que está al corriente de impuestos, cosas que relativamente son sencillas de sostener. ¿Qué ha pasado y qué pasa muy constantemente? Que suelen ser empresas que se constituyeron poco tiempo antes y que realmente terminan funcionando o como operadoras, es decir, que compran y venden a otros y funcionan como intermediarios, o en el peor de los casos, empresas que no existen, ¿no? Para verificar la capacidad real de esas empresas se requeriría estar haciendo visitas, ir a conocer el domicilio donde se ubican, etcétera, cosas que representan demasiado gasto en horas seres humanos y servidores públicos. Mi impresión es que no se tiene la capacidad para eso y además cuando se suele llegar a detectar es muy tarde, es decir, suele pasar en los procesos de auditoría o revisión que se dan a posterioridad. Normalmente para esas alturas, si la empresa es fantasma, ya no hay rastro de la misma. Oye, te lo preguntaba también por este señalamiento que hay en torno a este proceso de adjudicación directa en términos para comprar medicamentos ante la ONU. Las capacidades que podrían tener nuestras autoridades en revisar estos contratos, en revisar que todo vaya correctamente comprado, etiquetado, que no se gaste de más. ¿Podemos hacerlo desde México? El tema de medicamentos y este nuevo acuerdo dista yo no me animaría a ponerle peros todavía, pero sí te puedo decir que viene una labor súper complicada, o sea, inclusive para estos organismos internacionales que van a intervenir, el apoyo técnico que se va a recibir, la implementación, distribución de estas cosas va a tener su complejidad y yo la verdad es que todavía estamos en la etapa de planear cómo va a funcionar esto. Entonces te diría, realmente si ahorita que se está llevando a cabo estas acciones para contratar, distribuir, etcétera, se toman medidas adecuadas, podría ser, o sea, que funcione bien. Simplemente es muy adelantado prever qué va a pasar. Yo no lo pensaría, te digo, tanto en términos de revisión, es decir, de servidores públicos que estén trabajando para revisar cómo se implementa esto, sino que la planeación deberá ser muy adecuada, es decir, que se esté pensando cómo se va a garantizar la proveeduría, la distribución
y tener medidas adecuadas para eso. Estamos, digamos, en una etapa previa a la de la verificación de los cumplimientos. Y se me haría algo adelantado prever qué va a pasar. Simplemente sí creo que hay que tener en mente que es un tema muy complejo, implica una infraestructura muy, muy grande y que la planeación de esto debe llevarse a cabo seriamente, si no simplemente vamos a tener una falla fuerte en la proveeduría. Bien, Darío Ángeles, te agradezco estos minutos aquí en Mega Noticias TVC. La entrevista la podrá encontrar en nuestras redes sociales y también en nuestro portal meganoticias.mx. Gracias. Gracias a ti, Alejandro. Hasta luego.